Como todos ustedes tienen conocimiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México llevó la investigación en su momento de la desaparición de la niña Paulette, acontecido en Huixquilucan, Estado de México. El 22 de marzo del 2010, esta institución se constituyó en el departamento ubicado en Puerto Vita, en Interlomas, para realizar las primeras diligencias, las cuales estuvieron encaminadas a un secuestro, a un robo o a una sustracción de menor. Durante los primeros 5 días, la institución retomó todas las pruebas que marcan los protocolos para este tipo de delitos y se tomaron las declaraciones que se consideraron pertinentes, las testimoniales y las pruebas periciales. Una vez que se desahogaron todas estas diligencias, el lunes 29 de marzo y derivado de inconsistencias y contradicciones entre las principales personas que se encontraban en el lugar, así como de la gran cantidad de personas que asistían al domicilio, llámese por solidaridad, apoyo, sugerencia o inclusive para intentar coadyuvar en las investigaciones, esta institución determinó solicitar al juez competente una solicitud de arraigo, misma que fue concedida y aplicada ese mismo día, lunes por la noche. El martes 30 de marzo, personal de la institución se constituyó de nueva cuenta en el departamento, ahora sí con el objeto de hacer una revisión exhaustiva, ya no en una dinámica de secuestro o de robo, sino en una dinámica de una posible desaparición al interior, un homicidio o cualquier otra figura que nos permitiera a nosotros tomar algún elemento para poder tener una mejor investigación. Fue así como el martes a las 10:30 de la noche, un perito de esta institución, al percibir un olor parecido a la humedad, detectó lo que a la postre sería el cuerpo de Paulette. De estos hechos fue informado a la opinión pública el miércoles, un día después, y en ese instante se hizo la narración de que nos encontrábamos ante un posible homicidio, tomando en consideración que los primeros reportes de alcoholemia que teníamos de nuestra institución nos marcaban un porcentaje alto de alcohol en la sangre. Una vez que encontramos el cuerpo, la investigación tomó un giro de 360 grados y las premisas o los objetivos de la Procuraduría ahora cambiaron totalmente. El objetivo primario ya no era encontrar una niña con vida. El objetivo ahora se centraba en determinar por qué murió, de qué murió y cuándo murió, en este caso, la niña Paulette. Hoy, la institución tiene la respuesta a estas preguntas y son las que le estamos dando a conocer aquí y además para sustentarlas con peritos expertos que hoy nos acompañan. Paulette murió la noche del 21 de marzo o en las primeras horas de la madrugada del lunes 22 de marzo. ¿Con qué pruebas o periciales nosotros lo estamos acreditando? Con las siguientes. La primera, con la sábana misma que fue retirada del lugar el mismo lunes 22 de marzo, en donde esa sábana se le fue dada al entrenador de perros, el cual la utilizó como aroma de referencia para que el binomio canino pudiera hacer el rastreo de la pequeña. Esta sábana nunca más fue puesta en el lugar. Esta sábana posteriormente fue entregada a la Procuraduría General de la República y en esta sábana se logró acreditar que existía residuos biológicos, en este caso orina, que tienen correspondencia con el ADN de Paulette y que además por su ubicación geográfica dentro de la sábana tienen correspondencia en lo que sería la vejiga del lugar donde fue encontrada el cuerpo sin vida de Paulette. El segundo punto que se pudo acreditar fue que Paulette nunca fue movida del lugar en donde falleció. ¿Qué quiero decir con esto? Que Paulette falleció en el lugar en donde fue encontrada sin vida, esto es, en la parte lateral o en la parte final del colchón que hace concordancia con la piecera o con el pie de cama. ¿Por qué podemos afirmar y acreditar que esto fue así? En el entendido de que los peritos, los médicos forenses, nos han acreditado que la falta de livideces que se formaron en los puntos de contacto de rodillas, brazos y nariz, que eran los puntos en donde Paulette tenía contacto con el colchón, nos dejan ver que ahí estuvo todos estos días. De haber sido diferente, que Paulette hubiera estado en un lugar distinto, en esos puntos necesariamente se le hubieran tenido que formar esas livideces. Además, la ubicación del cuerpo nos deja claro
que en esta agonía ante la falta de oxígeno, derivada fundamentalmente de estar cubiertas por las cobijas y no por la acción de un tercero, nos deja claro que Paulette, al momento de fallecer, se liberaron los esfínteres, que es un proceso natural ante la muerte, y ahí está la orina, la cual fue concordada con el ADN y nos deja ver que efectivamente ahí se encontraba. Un tercer elemento importante que se puede mostrar aquí es que Paulette babeaba, y la Procuraduría General de la República en sus dictámenes pudo acreditar junto con nosotros que la baba de la menor se encontraba donde fue acostada y de manera intermitente en algunos otros puntos de la cama que nos dejan ver el desplazamiento, así como también en el lugar en donde fue encontrada sin vida. El otro punto que nos deja ver también que Paulette falleció en ese lugar, y este es a nivel de indicio y no una cuestión pericial, pero es importante, es que de toda la gente que estuvo ahí y que llegó a buscar, llámese familia, amigos, conocidos e incluida esta propia institución, nadie buscó en ese lugar en específico. ¿Cómo llegó ahí Paulette? Esa es otra pregunta que la gente se hace. ¿Paulette fue colocada o Paulette llegó ahí por sí misma? Los peritos, las periciales nos informan que Paulette tenía todas las características físicas para poder desplazarse. Se pudo acreditar a través de videos en donde Paulette hace su vida normal. Si bien es cierto, tiene una cierta discapacidad en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, también es cierto que Paulette le podía pegar una piñata, Paulette podía subir y bajar las escaleras y por tanto Paulette se podía desplazar de una u otra forma arriba de una cama. Segundo punto, en el caso de Paulette se pudo acreditar también a través de la biofísica que ella podía hacer un desplazamiento del colchón de manera natural al momento de quedar atrapada ella ahí. Y por el lado contrario, también se pudo acreditar que en el caso de Paulette, si ella hubiera querido salir de ese lugar, hubiera necesitado 3 veces su fuerza para poder salir. ¿Paulette gritó o no gritó? Si Paulette llegó a gritar, nadie la escuchó. ¿Qué pudo haber influido para eso? 2 cosas. El primero, la falta de oxígeno, porque las cobijas que la cubrían, llámese edredón, cubre edredón, la sábana y la propia cobija, impedían que el ruido pudiera salir al exterior. Además, la manera como ella tenía su mano en la boca, tenemos fotografías que nos dejan ver que esa era un movimiento natural que ella tenía y también es una obstrucción parcial para poder respirar. Y por último punto tenemos la formación de dióxido de carbono, el cual al no permitir la circulación del aire pudo haber hecho que Paulette en algún momento se desmayara y que esto no fuera a consecuencia del alcohol o la alcoholemia como en un principio se pensó, sino que fuera por la falta de oxígeno, lo que ocasionó su muerte, en este caso por asfixia mecánica por sofocación. Entendemos que existen muchas dudas y suspicacias, ¿como cuáles? Incluidas algunas para nosotros que tuvimos que requerir a los expertos para que nos pudieran dilucidar. Una de ellas fue el tema del alcohol y fue el que centró la duda principal acerca de si nos encontrábamos ante un homicidio o un accidente. Inclusive, para poder determinar fehacientemente que el alcohol encontrado en el interior de la menor, en este caso en la sangre, se debía al proceso de descomposición natural del cuerpo o putrefacción, tuvimos que mandar muestras de humor vítreo a los laboratorios de química del FBI. El FBI lo que nos terminó señalando en el análisis es que el gramo encontrado o los 100 miligramos encontrados en el cuerpo de Paulette corresponden al proceso natural de descomposición. Esta situación fue avalada también por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por la Procuraduría General de la República, por la Procuraduría de Nuevo León y por la Procuraduría del Distrito Federal. Sin embargo, en un principio y antes de que la literatura nos los pudiera corroborar, el primer dictamen que tuvimos a las 24 horas de encontrado el cuerpo de Paulette nos marcaba un dato de 133 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Una cantidad que, por poner un ejemplo, en un alcoholímetro hubiera significado que la persona estaba alcoholizada. A raíz de este dato fue la confusión que nos dio para salir de manera precipitada y señalar que era eminente un homicidio.
Sin embargo, como posteriormente en su momento señaló el procurador Bas, fue la ciencia, fueron los científicos, la apertura y otras instituciones las que nos dejaron claro que en este caso no existió ni alcohol ni ninguna otra sustancia que haya afectado el comportamiento normal de Paulette para evitar el hecho en el que a final de cuentas le ocasionó la muerte. Otra de las dudas que ha habido es acerca del olor. Muchos dicen que hay cuerpos que a las 24 o 36 horas ya huelen y que en este caso no es posible que después de una semana el cuerpo no oliera. Aquí haría la siguiente explicación. Paulette era una niña que pesaba 15 kilos, que tenía 4 años y que no tenía mayor cantidad de grasas en su cuerpo. Es una niña que murió por asfixia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos encontramos ante un caso como el que es común ver en otros escenarios de una persona de más edad, con mayor pesaje, con mayores grasas, en donde es encontrado en un lugar al aire libre, posiblemente inclusive a veces en un vehículo donde la temperatura es muy alta. Paulette se encontró durante 9 días en un lugar cerrado, en un lugar a 19 grados centígrados, en un lugar en donde las propias cobijas hicieron una especie como si se fuera a embalsamar un cuerpo y en este caso impidió que el olor pudiera transmitirse hacia el exterior porque no había una mayor cantidad de oxígeno. Prueba de eso es que a pesar de que el cuerpo estuvo siempre ahí, no pudimos encontrar algún tipo de insectos como moscas que pudieran percibir ese olor para llegar a ese punto. Otra de las dudas que también ha surgido mucho es por qué los perros no encontraron a la pequeña en su recámara. Y al respecto es conveniente señalar lo siguiente. Empezaré por el protocolo. Nunca un perro entra a la habitación o entra a la casa y posteriormente ve si la puede oler o no la puede oler. El perro se encontraba fuera no solo del domicilio, sino del edificio. Y fuimos nosotros los que le pedimos al instructor una aroma de referencia y fue él el que nos comentó que lo más conveniente era una sábana o un muñeco de peluche que la niña tomara o agarrara mucho. Fue así como en un principio se le dio un oso de peluche y posteriormente se le dio una sábana. Esta sábana, que fue arrancada de la recámara de Paulette, fue llevada al exterior del edificio y en el recipiente en donde fue colocada se le dio el aroma al perro que inició la búsqueda. El perro se dirigió una vez que percibió el olor precisamente al departamento de la familia Guevara y ahí subió a la recámara e hizo una señal. Cabe señalar que era normal, dicho por el instructor, que el perro tomara ese punto indicativo porque era precisamente el aroma de referencia que él había tomado para buscar a Paulette. No solo eso, el perro además de dirigirse a su recámara fue al estacionamiento y ubicó tanto el vehículo en el que se habían dirigido a Valle de Bravo como en el otro vehículo en donde usualmente iba el papá o la mamá. ¿Qué quiero decir con esto? Que los perros no fallaron. Así como hay perros que se dedican para detectar explosivos, perros que se dedican para detectar drogas, perros que se dedican para encontrar cadáveres, el binomio canino que nosotros utilizamos fue para encontrar una persona viva. Y el binomio canino que nosotros utilizamos, lo utilizamos el lunes. Esto es menos de 24 horas de que había sido reportada su desaparición, sustracción o secuestro. El perro no regresó días después. El perro, nunca tuvimos un perro para cadáveres que pudiera hacer la detección. Y el perro fundamentalmente lo teníamos para que hiciera una búsqueda en el exterior del edificio, en el exterior de las zonas aledañas e inclusive lo llevamos a la zona de Valle de Bravo donde Paulette estuvo el fin de semana. Otra duda que ha surgido es en relación a los parches que tenía Paulette y algunos han llegado a señalar que fueron estos los que provocaron la asfixia y que fueron colocados de manera intencional. La persona, el doctor que los sugirió ya ha sido declarado y así también los familiares nos han dicho que Paulette los tuvo todo el fin de semana, que inclusive nadó con ellos en Valle de Bravo y que esos parches tenían como finalidad que la niña babeara menos y que pudiera controlar mejor la quijada. Y por último, la duda que había acerca del tendido de la cama, que si Erika o Marta, las mucamas, las domésticas o las nanas habían ellas hecho con exactitud y precisión la cama, se ha podido acreditar que esto no fue así.
Ella simple y llanamente, por decirlo así, el jueves Erika y el sábado Marta hicieron la extensión o corrieron única y exclusivamente las cobijas de la parte de arriba, pero nunca se hizo la cama de manera exacta y tenemos las pruebas fotográficas en donde existe coincidencia entre el rayado de la cama del lunes 22 de marzo cuando desapareció Paulette, así como también del martes 30 de marzo cuando se hizo el levantamiento del cadáver una vez que localizamos a la menor sin vida en esa parte. Hay muchas preguntas todavía sin responder. Yo estoy a sus órdenes. Lo que sí les quiero decir es que pericialmente está totalmente acreditado 4 cosas. La primera, que Paulette falleció la noche del domingo 21 de marzo o máximo en las primeras horas de la madrugada del 22. Que desde el primer minuto que esta institución entró al departamento de la familia Guevara, la niña Paulette se encontraba ya sin vida. Paulette falleció en el lugar en donde fue encontrada el martes 30 de marzo y eso no está sujeto a discusión por ninguna de las 4 instituciones que participaron en los hechos. Así tampoco se ha puesto en entredicho por parte de institución alguna que Paulette haya fallecido el 21 de marzo en la noche o el 22 en la madrugada. El elemento fundamental para esto ha sido la muestra de contenido gástrico, que no es otra cosa que acreditar el último alimento que tuvo Paulette, el mismo que fue carne de res y que se puede acreditar que lo consumió en Valle de Bravo a las 4 de la tarde, y las pruebas periciales y patológicas nos dicen que a más tardar de 5 a 6 horas en un promedio y que se puede extender de 8 a 10 horas tomando en consideración su edad y su sexo, podría llegarse alargado. Eso está fuera de discusión. Paulette estaba con vida en el momento en donde fue encontrada posteriormente sin vida, es cierto. Paulette pudo haber tenido huellas de sometimiento o huellas de violencia, falso. Paulette no tenía una sola huella y esto es otro elemento que abona a que no existiera olor. Si Paulette hubiera tenido algún tipo de violencia o posterior movimiento, las ampollas que se forman en el cuerpo derivado de la putrefacción se hubieran roto y es posible que eso hubiera podido optimizar el olor que a final de cuentas nunca se tuvo. El otro punto que también está fuera de discusión es que Paulette por sí misma tenía la capacidad y la fuerza para desplazarse. Y por último, que pericialmente Paulette no podía por sí misma, ahora sí, tener la fuerza suficiente para salirse de ese lugar. Esas son las conclusiones que hemos compartido con 4 instituciones, fundamentalmente con la Procuraduría General de la República, que ha emitido un dictamen y que es totalmente concordante y concluyente con las conclusiones que tenemos nosotros, así como también elementos ya muy específicos que el FBI nos ha determinado que no existió alcoholemia y que existe la posibilidad de un rodamiento. Esa es la verdad legal del caso Paulette. Muchas gracias.